Fantástico martes de Champions que vivimos aquí en ESPN Deportes para nuestras plataformas digitales. A partir de ahora comenzó el play-in, el play-off, el repechaje, como usted lo quiera llamar. Esos equipos que no entraron entre los primeros 8 y que tienen que jugar 2 partidos para poder clasificar a los octavos de final de la Liga de Campeones. Soy Carolina Guillén. Hoy me acompaña Hernán Pereira, Richard Méndez, Lluís Bou y Rodra, quienes están en España para hacer parte de mi panel de expertos que van a estar junto a ustedes saboreando lo que acaba de pasar en un día en donde vimos varios resultados. Nos vamos a enfocar en uno solo, que es en el del Real Madrid-Benfica, pero no quiero dejar de decir que, por ejemplo, el Paris Saint-Germain remontó un partido que estaba perdiendo por 2 goles ante el Mónaco, o que el Galatasaray goleó a la Juventus, o que el Dortmund venció al Atalanta en un partido que tardó 15 minutos en arrancar. Bueno, ¿qué pasó en el otro? ¿Qué pasó en Lisboa? A partir de ahora empezamos a desmenuzarlo. Benfica 0, Real Madrid 1, en un compromiso en donde Vinicius fue el gran protagonista por ese golazo que se mandó en el minuto 50, pero también porque provocó a la grada, fue víctima de racismo, se armó el revuelo, 10 minutos por lo menos de suspensión. Mourinho terminó expulsado, 12 minutos de alargue. Fue un partido muy difícil de dirigir por su desenlace. Una afición, lamentable respuesta de la afición en el Estadio da Luz. Y lo demás se lo dejo a mis compañeros. El primer pantallazo. A partir de ahora, comienzo con Javier Rodríguez, alias Rodra. Victoria de mucho mérito del Madrid, que encarrila la eliminatoria y que se quita el mal sabor de boca del duelo pasado en el Estadio de Daluz. Y fue un partido en el que hubo de todo. En primera instancia, el Madrid volvió a jugar bien al fútbol, que llevábamos mucho tiempo sin ver a un Madrid que movía rápido el balón, que llegaba, que atacaba profundo, que conectaba sus piezas, que Mbappé y Vinicius trenzaban jugadas, que Arda Güler también amenazaba desde la frontal, con Tchouaméni y Valverde soberbios, carreras también bien atrás. Creo que eso fue una nota muy positiva del partido del Madrid, el recuperar ese ritmo de juego que llevábamos mucho tiempo sin ver. Y luego toda la polémica, ocurrió de todo, fue un partido ardiente que se desató, sobre todo con esa acción que volvió a sufrir Vinicius, que volvió a ser víctima y que muchas veces parece que él es el villano, pero ahí se vio todo lo malo que representa Prestiani en esa acción, ¿no? Que no se sabe bien lo que le dijo, pero Vini salió escopetado a decirle al árbitro que él había sentido que le habían insultado de manera racista, y a Prestiani se le vio cómo se tapaba la boca con la camiseta, y luego ya demostró también su actitud antideportiva en una jugada posterior en la que también se va al suelo intentando engañar. Hubo el protocolo, que no se sabía muy bien qué iba a ocurrir. Me gustó la actitud de Mbappé, cómo quiso defender a su compañero y cómo quiso unir al equipo en ese momento, cómo se encendió también la grada. O sea, fueron momentos de puro fuego allí en Lisboa, y que al final el Madrid, con todo, con la grada cada vez más hostil, consiguió que no pasase mucho más tras el gol de Vini, y era un partido para que el Madrid hubiera ido con una distancia más holgada al duelo de vuelta. Una lástima la expulsión de Mourinho, que no podrá ir al Bernabéu a dirigir desde el campo, pero creo que es una victoria de mucho mérito para los blancos, y yo me voy siendo mucho más de Vini y de Mbappé tras este partido. Y también de Álvaro Arbeloa. Excelente resumen. Ahora, volvió a jugar bien al fútbol el Real Madrid. Nos pareció que jugó muy bien ante la Real Sociedad el fin de semana. ¿O te refieres a un partido de Champions con Mbappé en la cancha? Eso Rodra, es, ¿sí o no? porque el otro día es verdad que tenía asteriscos el partido, porque venimos comentando ese debate que hay dentro del madridismo, que si se juega mejor cuando no están las estrellas. Hoy era un partido de tronío, era un partido en el que tenían que estar todas las piezas, y creo que el Madrid hizo un final de primera parte de mucho nivel, en un ambiente complicado, y creo que ahí es cuando bordó el fútbol el Madrid, en ese tramo de 10-15 minutos muy buenos, y luego creo que en el resto compitió. Creo que Arbeloa estuvo muy bien detectando cómo sufrió en ese partido en el que caen 4-2, y protegió mucho a sus laterales, ahí situando a Fede Valverde y a Camavinga en las ayudas,
y creo que fue un apunte muy bueno de entrenador y el equipo compitió mucho mejor. No se sintió que el Benfica Bueno, ganase mucho más duelo que el Madrid. no te lo gastes todo, ¿ah? No te lo gastes todo, ve con pausa, pasito, vamos a saborearlo. Porque sí es cierto que Arbeloa no se guardó nada para este duelo, salió con los mismos 10 más Mbappé que habían jugado ante la Real Sociedad y volvió a responder el Real Madrid. ¿Qué te ha parecido esta victoria en Champions en el primer round ante el Benfica, Hernán Pereira? Una justa victoria, con un planteamiento hasta inteligente en este 4-4-2, lo ganó bien el Madrid, fue más que el equipo del Benfica, se le puede haber complicado sí en algún pasaje del partido, se le puede haber complicado en la recta final cuando Benfica se adelanta y tiene aproximaciones, más que instituciones, aproximaciones al área del conjunto merengue, pero en general tuvo en el cierre del primer tiempo y en el arranque del segundo un control del partido, un dominio del partido. No es que ha sido un partido espectacular del Madrid, jugó como se debe jugar la Champions, como se deben jugar estos partidos, luchándolo por pasajes y jugándolo en otros pasajes. Este 4-4-2 le dio más solidez con Camavinga y Valverde por fuera, con Güler muy cerca de Tchouaméni y con un Camavinga que jugó un partido interesante, desde la movilidad de aparecer como un cuarto volante a terminar a veces como hasta un extremo por derecha, muy suelto. Termina ganando y dando un paso fundamental el conjunto del Real Madrid. Después hablaremos porque nos vamos a quemar todas las balas de los insultos, porque pareciera que en el fútbol los insultos son bienvenidos. Los insultos racistas no. Hay una línea muy delgada, muy delgada entre una cosa y la otra, pero muy delgada, Y recordemos quién comenzó todo esto. Por cierto, qué golazo de un jugador que mereció en su momento el Balón de Oro. Y no voy a hablar del Balón de Oro porque ese premio, la verdad, es un premio fantasma. Pero lo mereció e injustamente no se lo dieron. Pero aparece de vez en cuando. Y como acá en la mesa es muy criticado por uno de los integrantes que no voy a mencionar. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Como hacen los jugadores. Qué golazo de Vinicius. Qué golazo. Solamente los fenómenos hacen este tipo de gol. Los diferentes, como Vinicius. Así hizo Prestiani, ¿no? Lamentable. Sí. Y peor lo hizo fue con lo la de la camiseta. grada. De verdad lo hizo con la camiseta, sí. Sí, así pues, pero no quiero tocarme el micrófono. Y peor la grada. Sí. Ovacionándolo cuando salió de la cancha. El la grada hace su partido. No. La grada hace su partido. Horrible, espantoso. No puedo creer que en este siglo, que en este siglo se ponga así la grada, Hernán. Después entraremos en el tema. Después nos metemos. Pero por favor, vamos a saludar a Richard Méndez, el cumpleañero de la semana. A ver qué gorrita te trajiste hoy. Porque sí, ayer cumplió años. Ya. Seguimos celebrando, papá. Por eso, ¿qué gorra te trajiste hoy? ¿La del Real Madrid? No, la del United, Ya te caen como 50 equipos. Adelante, Richard Méndez. Está bien, no pasa nada, somos de Las Palmas. Por cierto, ¿le va a Carabobo también? No estaba refiriéndote a ti, ¿no? El señor Hernán Pereira, ¿no? No hablaba de ti. Espero que no, porque lo que pasa es que Pereira, él habla mucho de los insultos, pero él tira la piedra y esconde la mano y no es capaz de decir las cosas de frente nunca. Siempre se esconde. Siempre se esconde. Va debajo de la falda de la madre a esconderse allí. A guarecerse como el niño. No digo que tiene cara de bobo, yo digo cara bobo como tiene tantos equipos y juega cara bobo, entonces de repente también le iba cara bobo como es de su país. De repente diga, eso es lo que dije. No estoy diciendo que tiene cara de bobo, no se confundan, no confundan. Para nada, por favor, cero tolerancia. Richard Méndez, adelante con tu pantallazo de lo que ha dejado esta victoria del Real Madrid. Nuestro titular dice: Real Madrid se vengó del Benfica, pero hasta que no se clasifica a los octavos de final no podemos afirmar que la venganza se ha conseguido, ¿no? Ha podido vengarse hoy si en el primer tiempo logra tener al Tino Mbappé o hasta el propio Vinicius. En el primer tiempo hay, sobre los últimos 15 minutos, creo que hasta tal vez un poquito menos, últimos 10 minutos, hay 6 remates, 6 situaciones claras de gol del Real Madrid en el final del primer tiempo. Si eso lo sumas, la que termina generando el golazo de Vinicius Junior, golazo de un Balón de Oro, correcto, ahí sí le tengo que dar la derecha al señor Pereira, pero que además, en mi pantallazo, era un partido que dominó el Real Madrid, que tuvo que defender y dosificar cuando le correspondió en el arranque, pero que después del
de los últimos 10, 15 minutos del primer tiempo, tomó el dominio total y absoluto, pero que a raíz del gol de Vinicius Junior, para mí todo lo demás sobró en el partido. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Hernán, ¿eh? Algunos insultos son permitidos, los otros no. Y deberían ser, ninguno se debería permitir. Claro. Ahí estoy muy de acuerdo con lo que dijo Hernán. Especialmente, bueno, el racismo es cero tolerancia, ¿no? Pero bueno, sin meternos en eso todavía, doy la bienvenida a Lluís Bou, que ha venido sufriendo últimamente y que me imagino su predicción de ayer más o menos se pareció, ¿no? Más o menos, la atinaste. Bueno, había Victoria dicho del un Real 3-0, no se ha cumplido, pero se podría haber cumplido. Este 3-0 sí que es cierto que el Benfica también ha tenido las suyas para meterse dentro del partido, pero no las ha aprovechado. Y una vez más, que se nos olvidará, pero tendríamos que hablar por lo menos 5 minutitos de Courtois, porque otro milagro más en Champions. La parada del primer tiempo es tremenda, es de un nivel que pocos porteros tienen. Y bueno, a mí el Madrid me ha gustado muchísimo. Yo creo que es de los mejores partidos que hace el Madrid esta temporada, no por brillantez, pero sí por la manera de competir sin permitir al Benfica que generase, sin permitirle que corriera, ¿no? Yo veía cómo iba el Madrid a la presión tras pérdida y pensaba un poco en lo que vimos ayer en Montilivi, en el Girona-Barça, y ostras, eran dos ritmos distintos. Veía a Camavinga, veía a Valverde cerrar por los costados para evitar los 1 contra 1 de los extremos del Benfica. Me acordaba también un poco de ayer y dos partidos muy distintos, y el Madrid que llega al tramo donde ya sí que se empiezan a jugar las castañas, donde se juegan ya las cosas de verdad, habiendo ya perdido la Copa, habiéndose dejado una competición por el camino, sin haber podido ganar en la Supercopa, pero da la sensación que en el tono correcto, ¿no? Sobre todo a nivel de competir los partidos y de entender cómo funciona la Champions, que tiene sus momentos. El Benfica salió muy bien, el Madrid consiguió, bueno, calmar el partido, bajar un poco el suflé, y luego se apoderó de un partido que para mí podría haber sentenciado. El Madrid ya hoy la eliminatoria, la deja viva, pero muy de cara ya para los blancos. Correcto. Ahí veíamos las declaraciones de Valverde después de la victoria, diciendo el pajarito que se tenían que quedar con el partido que hicieron, con el partido de Vini, de Kylian, que nos han ayudado bastante a nivel defensivo y nos vamos con un buen resultado. Se vio a esta dupla de ataque, a este par de cracks, haciendo lo que se le pide a dos jugadores de la talla y envergadura de estos dos, del brasileño y del francés. A mí me pareció haber contado, Rodra, por lo menos 5 remates de Mbappé en la primera parte. Tenía 5 remates y no había podido marcar un gol y se quedó sin gol.